Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez. En esta ocasión, la sección de formación y debate va a presentar un ciclo sobre Andalucía y nos hemos propuesto realizar durante el mes de febrero 3 jornadas sobre Andalucía. Y hoy empezamos en nuestro primer ciclo, que contará con 3 conferencias o 2 conferencias y la presentación de un libro. Que hoy es 6 de febrero, tenemos aquí a nuestro lado a Manuel Ruiz Romero. ¿Qué pasó el 28 de febrero? Memoria y futuro es la que versará su conferencia. A continuación, el día 22 de febrero, haremos la presentación del libro Es preciso armarla, conmemoración de los 40 aniversarios del 4 de diciembre. Y el 27 de febrero, la conferencia Andalucía ante la reforma constitucional, cuyo ponente será Rubén Pérez Trujillano. En esta ocasión, pues tenemos la conferencia que pasó el 28 de febrero, Memoria y futuro. Vamos a contar con Manolo Ruiz, que él es profesor de EGB y doctor en Historia Contemporánea. Ha sido becado por el Congreso de los Diputados, tiene diplomas de estudios avanzados y tiene bastantes libros escritos, unos 30 aproximadamente, y ha participado en otros libros también, escribiendo artículos en prensa y ha realizado pues bastantes conferencias. Pertenece también a la CEA, es el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, y también al Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Bueno, voy a ser breve porque tiene un amplio currículum, muchos de vosotros lo conocéis, y si queréis tener más información, pues pasáis una manita por el Google en el ordenador y veréis cómo sale su currículum. En principio, también quiero recordar que estamos rodeados de una exposición que se inaugurará mañana y es San Miguel Diverso. Es en colaboración con CEAI y tratará sobre el tema de las migraciones y de las personas que conviven con nosotros. El porqué de estas conferencias, ¿no? Pues vivimos momentos complicados. Hay necesidad y se está hablando muchísimo de la reforma de la Constitución, y entonces pues le hemos dado un título a la conferencia que es concretamente territorio y compromiso. Compromiso, una palabra hermosa, ¿no? Donde se necesitan que los ciudadanos estemos realmente comprometidos con nuestro día a día. Y creo que estamos en esos momentos de contar un poco la historia, nuestra memoria y nuestro futuro, que es hoy lo que nos toca. Además, ¿qué papel va a jugar Andalucía en esta posible reforma de la Constitución? Tenemos que ir trabajando todo eso, sobre ese tema. Y bueno, yo no me alargo mucho más y le voy a dar la palabra a Manolo Ruiz, que él es un activista del andalucismo y a mí me consta porque es muy comprometido con Andalucía, y bueno, pues él nos va a hablar del 28 de febrero, memoria y compromiso. Bien, gracias Manolo, y gracias también al Ateneo por hacer un alto en el camino al libro del 28F que se adivina a la vuelta de la esquina, y que sea un momento de reflexión sobre lo que los andaluces hemos sido, sobre lo que somos y sobre lo que seremos, ¿no? Porque estamos en un momento vital y crucial, como bien ha dicho Manolo Guerrero. Es decir, frente a esa parte de la población que quiere eliminar todas las autonomías, frente a esa otra parte que quiere un federalismo o una federalización que nos haga a todos iguales, y frente a esa otra parte que empuja para que unas comunidades autónomas, tengan más competencia y más poder que otras, pues en todo ese galimatías Andalucía tiene mucho que decir. Indudablemente en ese proceso
de reforma de la Constitución que tenemos por delante, a partir, y a nadie se le escapa, de los acontecimientos que estamos viviendo en Cataluña, pues yo creo que los andaluces tenemos que poner encima de la mesa nuestra historia. Y un punto fundamental de nuestra historia no solamente es el 28 de febrero, sino que el día 22 también hablaremos del día 4 de diciembre, que celebramos el 40 aniversario este año. Bien, dicho esto, y recogido el aplauso al Ateneo de Jerez, y gracias por colaborar, en este caso con el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, a mí siempre me gusta empezar dando algunas pinceladas de los que fueron los antecedentes autonómicos de Andalucía. El tema de las autonomías no es un tema que invente Alfonso Guerra ni Adolfo Suárez, sino que ya en la Constitución de Antequera de 1883, que era un diseño teórico de lo que podía ser autonomía para el Partido Federal, ya se hablaba de que Andalucía era una democracia soberana representativa. Se hablaba de que Andalucía podía tener un autogobierno propio, acompañado de una serie de medidas sociales, de las que no me voy a entretener, pero voy a destacar solamente dos. Una, la igualdad de derechos y deberes entre mujer y hombre, fijaros, estamos en 1883, y sobre todo también el derecho a voto para los mayores de 23 años. El derecho a voto, como ustedes saben, no llega en España sino a través de la Constitución de 1931, pues bueno, 50 años antes ya lo estaba reivindicando la Constitución de Antequera de 1883. Este hito, insisto, como boceto teórico que nunca se lleva a la práctica, es retomado por parte del andalucismo histórico, que precisamente en una efeméride que este año celebramos su primer centenario, la Asamblea de Ronda de 1918, retoma esos contenidos y lo intenta adaptar a la España de la época. La Asamblea de 1918 en Ronda habla ya de un autogobierno, sigue hablando de unas potentes medidas sociales muy avanzadas por encima de lo que reconoce la legalidad de la época, y de alguna forma es un impulso para que en noviembre de ese año, de 1918, el Centro Andaluz de Sevilla, en nombre de todos los centros andaluces que hay por Andalucía, por otros puntos de España y por algunos puntos de América, soliciten simbólicamente a las Cortes autonomía en pie de igualdad a otras regiones de España. Fijaros qué frase, 1918, qué frase tan actual. Autonomía en pie de igualdad a otras regiones de España. Por lo tanto, en 1918 arranca lo que podemos decir un planteamiento ya práctico del movimiento andalucista, que va a tomar cuerpo cuando la Segunda República, a través de la Constitución de 1931, reconoce por primera vez en la historia de España la posibilidad de autonomía para los territorios de España. Era una demanda que venía siendo histórica en algunos territorios, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, como bien ustedes saben, y que en Andalucía pues estaba un poco solapada. Sí es bueno decir que, por cuanto es necesaria esta introducción, por lo que voy a decir más adelante, es necesario decir que nosotros en la Segunda República tenemos un proceso abierto hacia la autonomía, un procedimiento abierto que es truncado radicalmente y violentamente por el 18 de julio de 1936, que a algunos les cuesta la vida, como el propio Blas Infante, y que en todos los años, 6 años prácticamente que dura la República, hay una serie de acontecimientos de los cuales destaco al menos dos. Una, la Asamblea Regional Andaluza, que en el año 33 tiene lugar en Córdoba, y otra asamblea regional que tiene lugar el 5 de julio de 1936 en la ciudad de Sevilla, la sede de la Diputación de Sevilla. Fruto de esa dinámica en favor del Estatuto de Autonomía, insisto, frustrado por el golpe militar del 18 de julio, va a ser la redacción de 5 modelos de Estatuto de Autonomía, aquí tengo algunos por si luego alguien quiere acercarse, y va a ser también la recuperación de unos símbolos y la popularización de unos símbolos, tal y como hoy los conocemos, banderas, himnos y escudos, que hasta ese momento habían sido dinamizados y promovidos por los círculos andaluces. A partir de ese momento, y aquí tengo el ejemplo un poco más claro, el cartel de las fiestas primaverales de 1934 en Sevilla ya publica en su parte inferior este escudo, que lo vaya a reconocer todos como el escudo de Andalucía, ni más ni menos que el escudo que hoy tenemos vigente, aprobado por la propia Junta de Andalucía. Y en ese sentido, pues tengo que destacar que Jerez es uno de los ayuntamientos que contribuye más activamente a todo lo que es esa sensibilidad autonómica.
A la Asamblea Regional Andaluza del año 33 asiste Victoriano Romero, que es un concejal del Ayuntamiento, del Cabildo de Jerez. Incluso el 12 de noviembre del 32 se aprueba en pleno de nuestra corporación izar la bandera verde y blanca en el balcón del Cabildo, cosa que sucede los primeros días de enero, después de un aplazamiento porque hay por visto unos días de lluvia. Incluso en la reunión que tiene lugar en Sevilla, ya al hilo de los últimos movimientos de la República, el 5 de julio del 33, asiste Diego Gómez Serrano, de Unión Republicana del Partido de Martínez Barrio, y asiste también otro personaje muy peculiar, Antonio Chacón Ferral, que no hay que confundir con el Antonio Chacón, el cantaor. Este hombre fue director o coordinador de la Policía Municipal en los tiempos de la Segunda República y que después fue fusilado dentro de la represión del 18. Bien, digo esto porque precisamente uno de los argumentos que vamos a tener con el 28 de febrero es recuperar aquello que la historia nos negó el 18 de julio de 1936. No hace falta hablar mucho de lo que pasa después del golpe militar, pero la palabra nos permite trasladarnos a esos últimos años del franquismo. Unos últimos años en donde Andalucía carece de instituciones propias, a diferencia de otros territorios. No tenemos partidos políticos propios, como también ocurre en el País Vasco, por ejemplo, con el PNV, o en Cataluña, con Esquerra Republicana de Andalucía, de Cataluña, perdón. La reivindicación en favor de la democracia no está identificada necesariamente con una reivindicación autonómica, y eso va a ser uno de los principales elementos de análisis y de perplejidad para la sociología del momento, porque los andaluces pasamos en pocos años de ser tremendamente centralistas a ser tremendamente autonomistas, por esto que vamos a contar. No tenemos partidos nacionalistas propios, como decía antes. Desconocemos, porque han estado prohibidos y perseguidos, que teníamos unos símbolos, unas personalidades, como el propio Blas Infante y otros muchos, que teníamos unos antecedentes autonómicos. Tenemos una cultura que ha sido explotada por el franquismo, que ha sido prostituida como si fuera española, dentro de los estereotipos más lógicos y más absurdos, que algunos de los cuales todavía los tenemos. Y sobre todo también los andaluces somos conscientes a finales del franquismo de que tenemos una problemática decimonónica que nos lastra desde hace siglos, ¿sí? Aspectos como la reforma agraria, las rentas per cápita, la reforma laboral, la educación, la sanidad, es decir, son elementos importantes que nos hacen tener un factor común a todos los andaluces. Porque lo que sí es importante destacar es que para el franquismo Andalucía no existía. Eran 8 provincias que se relacionaban con Madrid. Y dentro de la más estructura de poder caciquil o dictatorial, pues uno tenía que tener, como el que tenemos en el Arenal, un pariente o un hijo de la ciudad que estuviera en una presidencia de gobierno o en algún ministerio para que vinieran a la ciudad algunas u otras prebendas. En fin, ese es el panorama, dicho de una forma muy rápida, que nos encontramos los andaluces cuando muere Francisco Franco y encaramos lo que son las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977. Como todos ustedes recuerdan, son elecciones constituyentes, es decir, su primer objetivo es hacer una constitución. Precisamente con los parlamentarios que Andalucía elige, es decir, diputados y senadores, el 12 de octubre de aquel año 77 se va a formalizar la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, que uno de sus primeros objetivos va a ser realizar una preautonomía. Las preautonomías eran órganos alegales, porque no estaban reconocidos por la Constitución, pero de alguna forma eran unas figuras intermedias pseudoautonómicas hasta que la Constitución se aprobara en primer término y en segundo lugar hasta que cada territorio regulara o se encaminara entre uno u otro procedimiento. Lo cierto es que el 4 de diciembre de 1977, a partir de una iniciativa que surge de la sociedad civil, pues celebramos el primer Día de Andalucía. Un Día de Andalucía que obviamente va a estar reivindicada o implicada con todo lo que significa la resolución de los problemas sociales y económicos que tiene Andalucía, y entendiendo también que el autogobierno era un elemento importante para resolver esos problemas. Todavía no sabíamos muy bien
en qué consistía eso de la autonomía, ni cómo la autonomía iba a ser canalizada a través de la Constitución. Pero ya de alguna forma los andaluces éramos conscientes que teníamos un momento histórico por delante de nuestras narices que no podíamos dejar de perder, y de alguna forma también, a diferencia en gran parte de lo que pasa hoy, y eso puede ser un elemento importante de debate, aunque lo hablaremos el próximo día 22 cuando presentemos el libro del 4 de diciembre, que haremos una monografía sobre aquel hito de nuestra transición. Yo creo que éramos conscientes de que teníamos una personalidad diferenciada. Esa era precisamente nuestro aporte a España y a la humanidad, como dice nuestro himno, ¿no? Nosotros pues teníamos el nuevo flamenco, los narraluces, el teatro comprometido, Triana, los cantautores. Teníamos por primera vez la aparición de algunos partidos políticos de distintos colores ideológicos, desde centro, el PESLA, que era el partido de Clavera de Ebro, el PSA, que era un partido de centro-izquierda, y el Partido del Trabajo de Andalucía, que era un partido de corte marxista. Éramos conscientes, empezábamos a recuperar, y ahí los medios de comunicación tuvieron una labor importantísima. Empezamos a recuperar en parte de nuestra historia silenciada en los últimos 40 años y nos damos cuenta que, bueno, que estuvimos a punto de tener un estatuto de autonomía, que había un personaje que se llamaba Blas Infante, que teníamos un himno, que teníamos unos símbolos, y de alguna forma todos esos elementos juntos, debidamente agitados, pues nos sirven para que el 4 de diciembre de 1977 casi 2 millones de andaluces salgamos a la calle, no solamente en Andalucía, sino también en Madrid, en Cataluña, en Barcelona y en algunos puntos de la Unión Europea, porque desgraciadamente por lo menos 1 millón de andaluces, solamente 1 millón de andaluces estaban en Cataluña. El caso es que ese 4 de diciembre de 1977 va a ser especialmente importante también, porque como todos ustedes saben es la fecha del asesinato de Manuel José García Caparrós, Manuel José, no José Manuel, y de alguna forma el hecho de las manifestaciones sorpresivas y multitudinarias de los andaluces aquel 4 de diciembre va a forzar a que, a diferencia de lo que los padres de la Constitución habían concebido, que era simplemente un Estado constitucional donde había autonomía sencillamente para Cataluña y País Vasco, a diferencia de este planteamiento, y gracias también, hay que decirlo, a que tenemos un ministro de las regiones, que es Manuel Clavera de Ebro, pues de alguna forma los andaluces, y también la memoria y la muerte de Manuel José García Caparrós, vamos a forzar que haya lo que se llama un café para todos, es decir, que haya un planteamiento constitucional de autonomía para todas las regiones que quieran encauzarse por una u otra vía. Como decía antes, uno de los primeros objetivos de esta Junta Preautonómica va a ser formar un autogobierno, un pseudo-autogobierno, que de alguna forma va a hacer una preparación a todos los niveles de esa autonomía que va a venir. El 19 de abril de 1978 se emite el Real Decreto de la Preautonomía Andaluza y el 27 de mayo del año 78 se elige en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz al primer presidente de la Junta de Andalucía, Plácido Fernández Viaga, juez y persona de reconocido prestigio en aquellos momentos militando en las filas del Partido Socialista Obrero Español. Este dato es importante porque la Junta de Andalucía no nace con la autonomía, nace antes y nace como dice el Real Decreto que la crea, como un ente de personalidad jurídica propia. Es importante también hacer saber que en estos momentos están conviviendo una serie de diputados y senadores que están elegidos democráticamente con una serie de estructuras provinciales y locales que no están elegidas democráticamente, con lo cual habrá no pocos roces. Entre otras cosas porque a finales del franquismo también se mueve un elemento de unidad política de Andalucía, no tanto política pero sí administrativa, a través del cual las diputaciones de Andalucía diputaciones franquistas, querían hacer un ente regional andaluz, de alguna forma roto por la aparición de la Constitución del 78 y de alguna forma roto también por esa preautonomía que nace en Andalucía. Bien, mientras que todos los parlamentarios en Cortes están debatiendo en la autonomía, uno de nuestros primeros
paso hacia esa consecución de un autogobierno va a ser la firma en Antequera de un pacto autonómico. El pacto autonómico es otro de los hitos, de los hechos de nuestra transición, que ha sido muy idealizado, y yo lo pongo en solfa, por lo que voy a contar. El pacto autonómico, firmado 2 días antes del referéndum de la Constitución, el 4 de diciembre del 78, si pensáis en la fecha, es justo un año después de aquellas manifestaciones multitudinarias que, como hemos dicho, costaron la vida a Manuel José García Caparrós, y que precisamente este pacto se hace para evitar movilizaciones en la calle 2 días antes de la aprobación de la Constitución. Pues ese pacto, como digo, es un acuerdo político de 11 fuerzas, algunas parlamentarias, otras extraparlamentarias, para alcanzar la autonomía más rápida y más eficaz. Esas son las palabras que definen al pacto según en la propia letra del pacto. ¿Por qué pongo yo en jaque el pacto autonómico de Antequera? Porque, miren ustedes, meses antes se aprueba uno en el que entonces se llamaba País Valenciano, y aquel pacto sí explicitaba la vía del 151 para acceder al autogobierno. Vía importante, como vamos a ver y como vamos a hablar a partir de ahora. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué el pacto autonómico de Antequera no explicita esa vía para ir a la autonomía andaluza por la por el procedimiento que desde luego no era el más rápido, todo lo contrario, era el más lento, pero sí te daba un nivel competencial y un nivel político que te igualaba a las nacionalidades históricas que ya habían plebiscitado su estatuto de autonomía. Y esto es precisamente lo que define la Constitución cuando se aprueba en referéndum el 6 de diciembre del 78. Es decir, marcar los distintos niveles de autonomía, y cuando digo niveles no digo que sean distintos en teoría, sino distintas posibilidades de acceso. Por un lado, la disposición transitoria segunda, que como he dicho, reconoce los plebiscitos que se hicieron durante la Segunda República, es decir, los plebiscitos que se hicieron en Cataluña, País Vasco y Galicia, y acceden automáticamente recuperando históricamente aquello que fue frustrado, como he dicho antes, por el 18 de julio de 1936. Andalucía, como hemos dicho, se queda en la entrada, como quien dice. Existe otro artículo importante de esa Constitución, que es el 151, que marca una posibilidad de acceso, con una serie de complicaciones que ahora veremos, para acceder a ese estatus de nacionalidad histórica. Y después, entre otras cosas, está el artículo 143, en donde prácticamente lo que se da es una autonomía administrativa, donde al territorio no se le exige demostrar esas condiciones a través de las cuales sus parlamentarios, sus instituciones y su ciudadanía quiere una autonomía de primera. Y por último también había que hablar se llama así, Ley de Amejoramiento de Navarra, que con Euskadi saben ustedes que tienen reconocido por la propia Constitución lo que se llama el cupo vasco. Es decir, un modo especial de fiscalidad a través del cual esas comunidades durante un número de años gestionan los propios impuestos que en teoría van al Estado y que ellos mismos revierten sobre su propia comunidad. Pasados los 4 años vuelven a debatir con Madrid y vuelven a replantear ese tema. Posiblemente, apunto yo, si para el tema catalán, que ha estado y está tan encrispado, y que vamos a tener que seguir hablando de él, por desgracia, en los próximos meses, si hubiera habido alguna solución de consenso en esta misma línea y algún diálogo, pues posiblemente no hubiéramos asistido a este enfrentamiento de choques que no conduce a ningún lado. Por un lado, la falta de diálogo del gobierno, y por otro lado, la unilateralidad de querer hacer las cosas en Cataluña como si no existiera el resto de España, o como si no existiera algunos catalanes que no tienen por qué comulgar con esa vía unilateral. Bien, dicho esto, pues ya tenemos por delante ese repertorio de posibilidades autonómicas. Vamos a ver qué elige Andalucía. Ya que tenemos Constitución, vamos a elegir a una segunda remesa de diputados y senadores en lo que es unas nuevas elecciones generales a Cortes, en lo que son las primeras legislaturas, en marzo de 1979. Y un mes después, el 3 de abril de 1979, de ese mismo año, tendrán lugar las primeras elecciones democráticas. El dato es importante porque a partir
de ese momento, la administración local y las administraciones provinciales pasan a ser democráticas. Con lo cual, los no pocos roces que tuvo la Junta Preautonómica de Andalucía con algunas diputaciones franquistas y con algunos desplantes públicos que recibió Plácido Fernández siendo presidente, pues de alguna forma eso se elimina y tenemos a una administración local, es decir, a todos los ayuntamientos de Andalucía y a sus 8 diputaciones, que ahora son democráticas y que se ponen, por decirlo de alguna forma rápida, a disposición de la Junta de Andalucía para acometer ese camino hacia la autonomía. Otro hecho también importante en esta segunda convocatoria a Corte, en esta primera legislatura, ya que había pasado la Constituyente, va a ser la nominación de una persona, Rafael Escuredo, como presidente de la Junta de Andalucía, como segundo presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía. Bien, en ese impasse precisamente entre que se hacen las elecciones catalanas, perdón, las elecciones a Cortes y se nombra a Escuredo, va a tener lugar en Andalucía un hecho importante que quiero subrayar, y es que el Ayuntamiento de Puerto Real, el 21 de abril de 1979, es el primer ayuntamiento de Andalucía que aboga por la fórmula del 151. ¿Esto qué va a significar? Bueno, pues no va a significar sino la puesta en marcha de ese reloj constitucional que el artículo 151 marca para acceder a una autonomía de primera, por decirlo de una forma rápida. Con lo cual, por decirlo también de una forma coloquial, coja tras pie a la Junta de Andalucía, que está sin presidente, y los ayuntamientos liderados por la candidatura unitaria de trabajadores en toda Andalucía, el primero Puerto Real, con el famoso alcalde Barroso, el segundo Los Corrales, inician ya formalmente ese trámite a través del cual el territorio se da un periodo constitucional de 6 meses para que todos los ayuntamientos de Andalucía, al menos las 3/4 partes, apoyen la vía del 151 de la Constitución. El tema es importante porque, de alguna forma, cuando la Junta de Andalucía todavía no se ha decidido para dónde va a tirar, ya los ayuntamientos de la CUT están apostando por el 151. ¿Qué hace la Junta de Andalucía? Pues precisamente para no quedarse atrás, retoma en una reunión esa posibilidad y la generaliza en todo el territorio de Andalucía. Durante el verano de 1979, todos los ayuntamientos de Andalucía y todas las diputaciones, en concreto Cádiz al 100%, apoyan la vía del 151. Y en concreto el Ayuntamiento de Jerez, el 19 de julio de 1979, con su primera corporación democrática, apoya la vía del 151 para nuestra autonomía. En fin, aparentemente Andalucía se las prometía muy felices, porque, bueno, no había problema, todos los partidos políticos estaban respaldando la vía del 151, la unanimidad era absolutamente contundente, abrumadora, diría yo. Solamente están documentados 7 municipios de Andalucía que ni siquiera dicen que no, sino que no hacen ni pleno, que son 7 pequeños municipios de las Alpujarras de Granada y de Almería, mientras que el resto de Andalucía apoya constantemente todo esto. Podéis imaginar que aquellos actos se convierten en actos de exaltación autonomista, que cada día que se aprobaba ese pleno en favor del 151, pues había manifestaciones, había declaraciones, había izados de bandera, en fin, de alguna forma era una fiesta. Sin embargo, el proceso de nuestra transición sigue adelante y va a tener lugar inmediatamente después de ese verano un hecho significativo que ya empieza a darnos que pensar. Y me estoy refiriendo al referéndum de las autonomías de Cataluña y País Vasco. El tema es importante porque la Constitución que se había aprobado, en su artículo 92.3, decía que cuando se hiciera un referéndum a partir de haberse aprobado la Constitución, tenía que hacerse una ley orgánica para regular precisamente los referéndums. Bien, pues a los casos de Euskadi y de Cataluña se le aplica un Real Decreto que es el que se aplica para el referéndum de la Constitución. Es decir, catalanes y vascos no tienen que esperar a una ley orgánica que regule este tipo de consultas populares. ¿Por qué?
Pues pueden ustedes imaginar por un argumento muy fácil. Porque, como decía, ese Real Decreto de convocatoria de esas dos elecciones autonómicas, o esas dos elecciones de referéndum de esos estatutos, porque esas elecciones eran extraordinariamente importantes y de vigente necesidad. Ni más ni menos estamos hablando de ETA. De alguna forma, lo que quería el Estado entonces, lo que queríamos desde un punto de vista de la arquitectura del Estado, es intentar dejar al margen un poquito más, si cabe, de lo que ya estaban, a todo el terrorismo vasco que tanto daño estaba haciendo en aquellos años de la transición. Años que, por cierto, hay que recordar, fueron donde los terroristas tuvieron más éxito en sus asesinatos. Y hablo de terrorismo de derecha o de terrorismo de izquierda también. Bien, ¿qué ocurre? Que ya el 151, como vemos, ya tenía Andalucía, digamos, subido su primer escalón. Es decir, que todos los ayuntamientos, al menos en una 3/4 parte que representaran a su población, superaran ese apoyo al 151. El segundo paso que marca la Constitución en ese procedimiento al autogobierno por la vía del 151 es hacer un referéndum. Un referéndum en donde los ciudadanos de Andalucía mostrásemos cuál es nuestro nivel de apoyo a esa opción 151. Pero claro, a diferencia de lo que pasa en Cataluña y País Vasco, como decía antes, Andalucía tiene que esperar a que se desarrolle una ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Y aquí está la madre del cordero, y aquí está una de las cuestiones más difíciles de entender, y a ver si soy capaz de explicarla bien, reclamo un poquito de atención, y en segundo lugar, de las más escondidas, de las menos conocidas. Veréis, la ley de referéndum, la ley orgánica, una ley importante, una ley de base, lo que estaba precisamente desarrollando era qué modalidades de referéndum podía haber en esta joven democracia que nacía, y en concreto cómo iban a ser los referéndums que de alguna forma pulsaran la sensibilidad popular para ir o no ir por el 151. La Constitución marcaba que esos referéndums del 151 tenían que ser superados por el voto afirmativo +1 del censo electoral. Es decir, no estamos hablando de un número absoluto de votantes superior en sí a los 9. Estamos hablando de todo el cuerpo electoral, la mitad +1. De forma que las abstenciones o los errores en el censo ya jugaban en contra de esa mitad +1 del censo electoral. De alguna forma, aunque eso sí lo decía la Constitución, lo que sí podía haber hecho la ley de referéndum era matizar esas duras exigencias. Y así lo hicieron, así lo presentaron en Cortes el Grupo Parlamentario Comunista y el Grupo Parlamentario Andalucista. De forma que ellos, aceptando que el primer referéndum del 151 iba a ser en el de Andalucía, decían, bueno, si alguna provincia o dos se descuelgan, el resto pueda ir por su autonomía y después, dentro de 5 años, podemos hacer una nueva consulta a esas dos provincias y se reincorporen a esa autonomía. De alguna forma, lo que estaba, en este caso, el Partido Comunista y el Partido Andalucista, lo que estaban intuyendo es que alguna provincia podía fracasar en ese referéndum del 28 de febrero. Pero claro, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando tú miras las actas del Congreso, por cierto, que se debate un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pues resulta que PSOE y UCD están de acuerdo en rechazar esas enmiendas. Es decir, parece que, y todo apunta a eso, que hay ya un primer pacto de Estado para racionalizar las autonomías. Es decir, Andalucía había tenido el atrevimiento de ir por el 151, vamos a hacerle todo lo imposible para que no salga. Y esta, de alguna forma, es la esencia del 28 de febrero. Estamos ante el primer acuerdo racionalizador de la política autonómica del Estado. Y como vamos a ver, el proceso autonómico andaluz arma tal follón y pone tan en jaque a nuestra autonomía, a nuestra democracia, que realmente, inmediatamente después de él, hay un pacto entre UCD y el PSOE para reconsiderar todo el resto de la autonomía por el 143.
Por eso Andalucía es la única excepción, la única comunidad autónoma que utiliza el 151. Por eso se dice que nuestro autogobierno es un autogobierno conquistado, a nosotros no nos lo han dado por decreto. Estamos ante un calculado diseño para hacer que Andalucía fracase, como vamos a ver. Porque, sobre todo, se hacía hincapié en esas campañas de información, en esas posibilidades, en esas campañas para incitar al voto, se hacía hincapié en ese elemento que había servido para recuperar nuestra conciencia de autonomía y nuestra conciencia de pueblo. Se hacía hincapié en marginar a los medios de comunicación. Y eso, de alguna forma, lo que estaba haciendo era disuadir a la ciudadanía a que participara. ¿Recordáis aquello de andaluz? Este no es tu referéndum. Nosotros, de todas formas, en aquellos momentos, hablamos de finales del 79, principios del 80, los andaluces nos la prometíamos muy felices, porque, bueno, habíamos refrendado, habíamos apoyado el 151 muy contundentemente en los ayuntamientos, aparentemente todos los partidos políticos estaban de acuerdo, se hacían cábalas donde la prensa de la época, donde sumando todos los votos de UCD, PSOE y tal, pues resulta que, bueno, las duras exigencias del 151 pues se superaban. Incluso yo creo que también hubo cierta inocencia porque en general desde Andalucía se prestó más atención a esos cálculos simbólicos, al hecho de que ya se había fijado la fecha del 28 de febrero para la consulta, se había prestado más atención a estos elementos, como digo, que no a lo que se estaba cosiendo en Cortes con la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. ¿Por qué? Porque esa ley reguladora, como he dicho antes, es la que estaba intentando desarrollar y sin matiz alguno todo lo que la Constitución habían aprobado. Y es curioso porque esa ley de referéndum, justo cuando se debate en el Senado, cuando se debate en el Congreso y justo cuando va, esto es arquitectura política, esto es ingeniería política, esto no es casualidad, justo cuando esa norma que ha pasado por las Cortes va a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, es justo el momento, un día o dos antes, cuando UCD anuncia oficialmente que entiende que la autonomía andaluza no tiene que ir por el 151, sino por el 143. No solamente Andalucía, sino que UCD entendía ya que la racionalización del proceso autonómico había que hacerla ya, porque esto de las autonomías se nos podía disparar. Porque, entre otras cosas, Andalucía estaba a tal nivel de efervescencia que si contagiaba a sus hermanas, aquí se podía ver una buena y entre otras cuestiones, era un elemento de debilidad, en este caso de UCD y del propio gobierno de Adolfo Suárez. El tema es importante porque el anuncio de UCD para reconvertir la vía autonómica de Andalucía por el artículo 143 de la Constitución va a significar también la dimisión de el que primero fue ministro para las regiones, que ya era ministro de Cultura, Manuel Clavera. Esto también, en la historiografía reciente se ha exaltado mucho la dimisión de Clavero. Yo creo que tuvo importancia y fue indudablemente un elemento importante y hay que aplaudirle a este hombre por lo que hizo. Pero también hay que, siendo pícaro, hay que saber o decir que este hombre ya sabría lo que UCD tramaba y que él hubiera sido más honrado posiblemente dimitiendo antes y alertando a los andaluces de lo que iba a hacer. Yo no creo que él no supiera las maniobras de la propia UCD. Eso no le quita valor a su dimisión. Pero un hombre que está en un ministerio, que es ministro, que tiene el peso político que tenía UCD como UCD Andalucía en el contexto del Estado, yo creo que él tendría otras claves. También hay que pensar que dimite en el momento de máxima publicidad para sus gestos, en el momento de más marketing para su idea, para su denuncia. Y también hay que pensar que Manuel Clavera Raivaló, a partir de este momento, abandona UCD con bastante efectivos de este partido y va a empezar la construcción de un nuevo partido, Unidad Regional Andaluza, que finalmente no llega a ningún lado, pero bueno, por lo menos lo intenta. Lo cierto es que
este movimiento, por un lado de UCD y por otro lado la dimisión de Clavero, que llega a Sevilla recibido en olor de multitudes como si fuera un héroe y tal y cual, pues no solamente produce en la prensa y en la sociedad andaluza un momento de perplejidad, sino que, por qué no decirlo, aumenta el cabreo que ya teníamos los andaluces. Porque de alguna forma se nos estaban tomando el pelo. ¿Qué hacen las instituciones de la preautonomía? Pues precisamente rectificar, recuperar en el tiempo ese pacto autonómico que se firmó en Antequera en el año 78 y ponerlo otra vez sobre la mesa para acusar a UCD de haber traicionado a Andalucía. En este caso, como dijo un portavoz del Partido Comunista, no se trataba de ser de un partido u otro, se trataba de estar a favor o en contra de Andalucía. Y la crispación ya aumenta, y vamos acabando, cuando se conoce el Real Decreto de convocatoria de esa consulta autonómica. Y voy a intentar explicar un poco sus características así muy rápidamente. Andalucía en población, fíjense ustedes que era casi el doble que Cataluña y 12 veces la del País Vasco. Lo digo un poco como referencia numérica. Es más, los andaluces teníamos 1 millón de emigrantes, como mínimo en Cataluña. Recordar aquel libro de Antonio Burgo que decía Cataluña, o sea, la 9ª provincia de Andalucía, referente a Cataluña. Recordamos también que Andalucía tenía casi un monocultivo de medios de comunicación del Estado, que son precisamente los que más va a controlar UCD desde su posición gubernamental. Es decir, teníamos 9 medios de comunicación que eran antiguos, pertenecientes a la red de medios de comunicación del Estado franquista, que son asumidos por UCD en ese momento de transición. Recordar que había solamente una televisión oficial, que teníamos una desconexión algunas horas al día, recordar que se llamaba Telesur, y que precisamente en Almería no se veía Telesur, curiosamente. Bien, pues una de las claves que tiene este Real Decreto va a ser prohibir la propaganda oficial de la preautonomía o de los partidos o de los particulares andaluces en toda la prensa del Estado. Va a ser precisamente limitar los debates en radio a 15 minutos, en Radio Nacional o en la SER, que eran los que entonces había. La televisión, la televisión solamente regional, mientras que Cataluña y País Vasco tuvieron cobertura de Estado, dedicarle 10 minutos, mientras que a Cataluña se dedicaban 40 y al País Vasco 20 en la televisión estatal. Recorte en días, la campaña andaluza tenía 15 días, los vascos y los catalanes 20. Subvención, la Junta de Andalucía tenía 125 millones de pesetas que le da el gobierno, 250 tiene la Generalitat de Cataluña, el doble, y 200 el gobierno vasco. Recordar, 200 el gobierno vasco, o sea, Andalucía es 12 veces el País Vasco. De alguna forma, lo que está haciendo el gobierno es convocar un referéndum para perderlo. Sobre todo si tenemos en cuenta que no estamos ante un referéndum normal. No se trata de sacar más votos positivos que negativos. Se trata, insisto, de sacar más votos positivos, la mitad más 1 del censo electoral. Con lo cual, de alguna forma, lo que se está haciendo es castigar a Andalucía por ese atrevimiento de haber osado a ir por la vía del 100%. Para colmo, la famosa pregunta en el referéndum pues omite 2 palabras importantes: Andalucía y autonomía. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? Legalmente es una pregunta que se ajusta a la base legal de la ley de referéndum y a la Constitución, pero esto en manos de mucha gente es un galimatías. Llega el día de votaciones y nos enfrentamos a unos censos de unos ayuntamientos que no habían prácticamente votado o habían votado muy poco durante el franquismo. ¿Qué ocurre? Que los censos estaban absolutamente destrozados. Y eso hay que decirlo en favor del Ayuntamiento de Jerez, que publica en la prensa local llamamientos a la ciudadanía para que se cense días antes de la consulta del 28 de febrero.
de alguna forma UCD sabía que apretando solamente en una provincia iba a ser capaz de desmovilizar la autonomía en todo el territorio. Y efectivamente eso es lo que pasa. La gran anécdota de aquel día electoral es que el propio Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, va a votar. Él no estaba en el censo electoral y sí estaba en su hija, que ni siquiera era una adolescente, era una chavala, una niña de 10 años. Es decir, fijaros hasta qué punto los censos están. Y por otro lado, la provincia andaluza que más inmigrantes tenía, ¿cuál va a ser? Almería. Dicho esto, lo que quiero decir es que con la ley en la mano, y esto es un dato importante, porque en los discursos oficiales esto pasa de puntilla, ¿no? La autonomía del 28 de febrero, no. La autonomía andaluza, el 28 de febrero se pierde con la ley en la mano. Y ahora podemos hablar de lo que pasa para desbloquear. No podemos ocultar que la fuerza del 4 de diciembre, de la movilización del 28 de febrero, sigue apretando y empujando a los partidos parlamentarios para que busquen una solución en Cortes a la autonomía andaluza, para que desbloqueen. Este dato es importantísimo. Por eso no podemos decir frívolamente que el 28 de febrero tenemos autonomía. No, mentira. Esto es una cuestión que se vende arbitrariamente desde las instituciones de la Junta de Andalucía, que a uno le da hasta vergüenza. Yo que he hecho la tesis sobre la transición, que coño, hay que ver con qué frivolidad a las nuevas generaciones, a estos chavales que 40 años atrás, que no han vivido esa fecha, que no saben nada de transición, ¿cómo los estamos engañando? Bueno, pues lo cierto es que por 22.000 votos en Almería no se consigue la autonomía andaluza. Insisto, el 28 de febrero se bloquea la autonomía y Andalucía, en teoría, se reconvertiría por la vía del 143. Es más, la misma noche electoral el gobierno anuncia que el referéndum había sido derrotado en Málaga, en Jaén y en Granada, además de Almería. Málaga, Jaén y Granada se recuperan porque hay impugnaciones a mesa donde bueno, pues eso, recordar aquella frase que como veo gente de cierta edad, pues sabemos de lo que estamos hablando todos, ¿no? Recordar aquellos momentos que donde se decía es que los muertos están votando, claro, porque una persona que no votaba era una posibilidad menos para alcanzar ese cupo del 50+1 del censo electoral, ¿no? Por lo cual, de alguna forma, ese 28 de febrero se había convertido para los andaluces en un 12 de mayo y de alguna forma también era un elemento de reivindicar nuestra identidad, nuestro protagonismo en todo lo que significa ese Estado autonómico que iba a aparecer. Y por último, si acaso hablamos luego del epílogo, tengo aquí algunos apuntes de lo que pasa para desbloquear la autonomía andaluza, prefiero que haya debate ahora. No se puede entender, como decía antes, el 28 de febrero sin esas movilizaciones y ese empuje que tiene el pueblo andaluz desde el 4 de diciembre. Y sobre todo, la historia de nuestra autonomía, podríamos decir que en transición empieza un 4 de febrero, pero desde luego no acaba el 28 de febrero. Acaba un 23 de octubre de ese mismo año, del año 80, cuando hay un pacto político de todas las fuerzas parlamentarias andaluzas para desbloquear la autonomía. ¿Cómo? Pues precisamente modificando aquel artículo que intentaron modificar el Partido Comunista, el Grupo Parlamentario Comunista y el Grupo Parlamentario Andalucista en el debate de la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Es decir, añadiendo una coletilla, fijaros cómo a veces la arquitectura jurídica es la que permite o no permite hacer las cosas, pero en cualquier caso la política o la ley siempre está al servicio de la política. Cuando hay voluntad de buscar una solución, se le puede buscar. ¿Qué ocurre? La solución de aquel pacto político era precisamente invocar el interés nacional. Dicho sea de paso, el único artículo de la Constitución que habla de interés nacional es el 144, pues invocando esta garantía, esta necesidad nacional, pues sustituir ese referéndum que se había perdido en esa provincia almeriense por la voluntad de los parlamentarios andaluces, o sea, los parlamentarios de esa provincia, diputados y senadores en Cortes. Con lo cual, de alguna forma, lo que estamos haciendo es desbloquear políticamente algo que electoralmente ha fracasado, formalmente, insisto. Por lo tanto, hay veces que frivolizando tanto y haciendo mensajes tan rápidos para la comunicación,
con todo lo que significa nuestra autonomía, pues cometemos el error de frivolizar y sobre todo olvidar ese periodo importante de movilización que hubo entre el 28 de febrero y octubre. Entre febrero y octubre todos los ayuntamientos de Andalucía en gran medida vuelven a apoyar otra vez a la Junta de Andalucía, reivindicando el 151, se moviliza la gente en las calles, hay semanas de Andalucía donde de alguna forma la ciudadanía sigue empujando con ese tipo de presión para que los parlamentarios andaluces busquen soluciones a este tema y bueno, después de las soluciones que se propuso podemos hablar más adelante. Yo acabo invocando precisamente la reflexión que hacía Manolo Guerrero al principio, es decir, estamos en un momento vital. Tanto el 4 de diciembre como el 28 de febrero forman parte del patrimonio constitucional de todos los andaluces, forman parte de nuestras conquistas históricas y no podemos renunciar a ellas y volver a el año 75, como si acabase de morir Franco antes de ayer. Eso sería un error y una traición. No ya a la persona que murió por nuestra autonomía, que posiblemente le podrían haber tocado a algunos de nosotros aquel día cuando salimos a la calle. Le tocó a él porque fue a suerte, porque estaba ahí reivindicando nuestra autonomía. Por cierto, que es un asesinato bastante extraño del que todavía no tenemos ninguna resolución oficial ni nada. Se hizo una comisión en corte, esto lo hablaremos el próximo día 22 cuando presentemos el libro del 4 de diciembre. Se abrió una comisión de parlamentaria en corte que lo único que concluyó era que la policía había que democratizarla. Bueno, pues sí, claro, estamos en una constitución nueva, esto es una democracia, que menos que democratizar todas las fuerzas de orden público, no solamente la policía, sino también el ejército, ¿no? Bien, de alguna forma invoco que seamos conscientes de ese momento histórico que estamos viviendo. De hecho, hay muchos andaluces que son capaces de excitarse en demasía por lo que está pasando en Cataluña y después son incapaces de sentir nada por su pueblo. No ya por su pueblo como identidad andaluza en un sentido abstracto y político, sino por su propia identidad. Si una población como la gaditana o la jerezana en particular, con un nivel de desempleo bastante gordo, pues vemos, y lo podemos comprobar día a día, hay mucha gente que es capaz de levantar voz y de irritarse por todo lo que pasa en Cataluña, que está muy bien, pero es insensible a todo lo que pasa a su alrededor. Y esto que analizamos también hoy, del 28 de febrero, nos sirve también un poco para analizar y poner delante de nuestras narices qué autogobierno político tenemos hoy. ¿A qué responden los intereses de la Junta de Andalucía? Estamos hablando de unos intereses que respondan a la calidad de vida de los andaluces, a unos indicadores de progreso. Hemos batallado por una autonomía para tener una autonomía prácticamente administrativa de la que tenemos, sometida a los intereses de un partido político u otro, sea del color que sea, ¿no? En fin, y sobre todo, es cierto también que el Estado autonómico en algunos momentos se ha pervertido. Y esto hay que decirlo con contundencia. El Estado autonómico no solamente ha crecido para crear una fauna de incompetentes o de vividores, sino que también ha promovido la corrupción. No tanto porque sean autonomías, sino quizás porque en el proceso de la transición hemos sido lo suficientemente ilusos para creer que con una democracia todo el mundo la ha honrado. Y hemos establecido una democracia en donde no hemos arbitrado elementos para controlar la acción política. Y hemos convertido la democracia en una partitocracia. Y ahora vienen los ciudadanos y no, todos los políticos son iguales, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay algunos de aquella forma y hay otros que son un poquito más honrados. Yo me creo la vida pública, yo me creo la acción política, me creo la honradez de muchos diputados y senadores, sean del color político que sean, pero no dejo de reconocer que hay algunos que no merecen estar donde están. Y dicho esto, acabo con la frase que dijo Blas Infante cuando hizo la bandera andaluza en el Ayuntamiento de Cádiz, allá por el 14 o 15 de julio de 1936. Él decía, tened cuidado, no vaya a venir un viento, un poco ya con los rumores de golpe de Estado que ya empezaba a haber entonces, tened cuidado, no vaya a venir un viento y se lleve esta bandera. Pues en definitiva esa bandera, la que nos envuelve a todos los andaluces y
que nos hace hermanos de pasado, presente y futuro, es la que nos tiene que movilizar a partir de ahora. De alguna forma, como Blas Infante también decía, el Estatuto de Autonomía será lo que quieran los andaluces. Muchas gracias. Bueno, después de esta excelente intervención por parte de Manolo, si alguien tiene alguna pregunta. No sé, por ahí. Yo atentamente y le agradezco mucho la intervención porque a algunos nos hace recordar tiempos muy importantes de nuestra vida política. Me ha faltado quizás oír algo más sobre el Partido Socialista Andaluz, porque para mí la impresión que recuerdo es que la ambigüedad, la indefinición en la que jugó en aquellos tiempos, no se ha dicho todo lo que había que decir. No sé si tiene datos, tiene voluntad política de hacerlo, pero creo que eso es algo que tenemos que rescatar también y saber por qué ocurrieron muchas de esas cosas que ha trasladado también. Datos sí hay en ese sentido y bueno, aceptando que fue la etapa de oro del andalucismo político, aquellos 6 años de lo que yo llamo el sexenio autonómico, del 77 al 82, que es cuando conquistamos nuestra autonomía. De alguna forma, el andalucismo político fue un movimiento emergente, que nadie contaba con él en los albores del franquismo, y de alguna forma también irrumpió en el Congreso de los Diputados de una forma un tanto rara, porque en las primeras elecciones, a la primera legislatura, en el año 79, las primeras macroencuestas que se hacían entonces le daban solamente un diputado por Sevilla, y finalmente fueron 5, con lo cual conquistaron la capacidad de tener un grupo parlamentario en las Cortes, que a la postre será un elemento importante para empujar la autonomía. Grupo parlamentario que eran 5 y finalmente acabarán siendo 7, porque se viene uno de UCD y otro del PSOE también de Tarragona, también se pasa al grupo parlamentario andaluz. Efectivamente, como usted bien dice, el andalucismo político cometió una serie de errores, entre otros, por recordar algunos, fue intercambiar las alcaldías en las primeras elecciones democráticas, sobre todo la alcaldía de Granada, donde fue el partido más votado, en beneficio de la alcaldía de Sevilla. Eso significó la desaparición del andalucismo político en el oriente andaluz, para siempre. Para siempre. Y lo que sí también es cierto, y es justo decirlo, y eso me da pie un poco a hablar cómo se desbloquea el Estatuto de Autonomía a partir del 28 de febrero, es que el Grupo Parlamentario Andalucista juega un papel fundamental en Cortes para el desbloqueo del Estatuto de Autonomía. Y eso no es una cuestión que yo lo diga, sino que está documentado por las actas del Congreso de los Diputados, por la fecha de registro de las iniciativas y por el hecho de que el Grupo Parlamentario Andalucista se convierte en el vagón motor donde todos los partidos se incorporan luego. Es decir, cuando se desbloquea el Estatuto de Autonomía hay varias opciones. Una es la reforma constitucional. Es la que propone el Partido Andalucista o el Grupo Parlamentario Andalucista. Hubiera sido un descrédito para esta autonomía, para esta democracia, perdón, nada más que aprobarse una constitución, tener que reformarla al año y medio. Pero de alguna forma era la forma más contundente y más llamativa y publicitariamente más fuerte a la hora de decir vamos a cambiar la realidad constitucional y vamos a dar entrada a esta autonomía que se ha quedado bloqueada. Por lo que he contado antes de ese acuerdo parlamentario entre todas las fuerzas políticas, esta iniciativa no llega nunca a materializarse. Otra iniciativa que se toma, y el primero que la registra también, y le siguen todos los partidos políticos andaluces, va a ser modificar la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. Esa iniciativa en Cortes se sustancia en un pleno y esa posibilidad se pierde con un solo voto. La autonomía sigue bloqueada. A renglón seguido hay una moción de censura a Adolfo Suárez que es apoyada por todos los
partidos andaluces, por PSOE, Partido Comunista y por el PSA, y a partir de ahí, a partir de esta moción de censura que salva por los pelos a Adolfo Suárez, se somete a una moción de confianza. Esa moción de confianza, a finales de septiembre de 1980, va a ser precisamente donde se escenifique el pacto político, que fue en directo en la televisión, entre, en concreto, Rojas Marco y Rodolfo Martín Villa, intentando buscarles una solución política a la salida de la autonomía andaluza. En aquel momento se hablaba del interés nacional, que fue la fórmula que finalmente se usa, pero de alguna forma el andalucismo político no fue capaz de vender o explicitar o explicar o divulgar lo que hizo, de forma que el resto de partidos políticos pues hábilmente jugaron contra esa opción, acusaron al andalucismo político de traición, de haber vendido a Andalucía para apoyar a Adolfo Suárez, y de alguna forma se encajonó al andalucismo político en una tesitura de la que realmente le cuesta mucho trabajo salir durante años. Curiosamente, como he dicho antes, un mes después hay ese acuerdo político de todos los partidos parlamentarios. Tengo aquí reproducido el acuerdo por si alguien quiere verlo también, el 23 de octubre, a través del cual se desbloquea precisamente declarando sustituida lo que pasó en la iniciativa parlamentaria pro autonomía en Almería, precisamente por el artículo 100, por los motivos del interés nacional al que se refiere el título octavo de la Constitución. Es decir, el título octavo, que es referido al problema territorial de España, o a la configuración territorial, de alguna forma ya está absolutamente superado, porque lo que marca es cómo acceder a la autonomía. Como todos ustedes saben, todas las comunidades autónomas ya están implantadas, ya están funcionando, con mayor o menor éxito, pero ya están todas en marcha. De alguna forma lo que hace ese título octavo es quedarse con una bala en la recámara, por decirlo de alguna forma rápida, para que en el momento que haya un bloqueo, utilizar ese artículo, el interés nacional. Y efectivamente es la fórmula política que se utiliza en este caso para desbloquear el Estatuto Andaluz. A partir de ahí, pues claro, el Estatuto de Autonomía sigue su desarrollo normal. El Estatuto de Carmona, el 23 de febrero, que también es otro elemento que afecta a la redacción de nuestro Estatuto de Autonomía en su último tramo, y por último, el mayo del año 82, pues las elecciones al primer Parlamento de Andalucía y la puesta en marcha ya oficialmente de la Junta de Andalucía en su etapa autonómica. Pero efectivamente, yo creo que el andalucismo político, vamos, no me escondo de eso, fue un elemento político que pudo haber dinamizado mucho a Andalucía, pero que realmente cometió unos errores políticos muy difíciles de entender, o que eran difíciles de explicar. Quizás en política lo que es difícil de explicar mejor que no se haga. Es una reflexión personal. Pero sin embargo, por ejemplo, el PSOE utilizó muy bien a Rafael Escudero, que era una persona que creía en Andalucía, que incluso defendió en algún congreso regional del partido que existiera un partido socialista obrero español de Andalucía federado a la estructura del PSOE en España, cosa que pierde un poco al hilo de lo que pasa en Cataluña y en el País Vasco, que siempre se habla de PSC o de PSE, no se habla de PSOE en Cataluña. Y de alguna forma este escuderismo, como se ha llegado a nombrar desde el punto de vista periodístico, pues significa la utilización política del empuje y del liderazgo de Rafael Escudero en beneficio de unas directrices del partido. En el momento que ya el PSOE conquista la autonomía, se procede a una desactivación de esa conciencia y de esa efervescencia autonómica que tenemos en Andalucía, y que realmente pues tantos dolores de cabeza dio durante la transición, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo pienso, yo trabajo en una empresa catalana, y cuando yo hablo con los compañeros catalanes, lo primero que te dicen son pensamientos independentistas, que eso es un sentimiento, más que una racionalización. Cuando empezamos con el 4 de diciembre y con el 28 de febrero, que era pequeña,
eso se genera porque el pueblo tiene una ilusión y impulsa y obliga, incluso en contra de los dos principales partidos políticos, incluido el PSOE, a tomar esa decisión. Y es Escudero el Tarradella, el impulsor, el que genera esa ilusión. La pregunta es ahora, ¿qué diferencia hay en el momento actual, después de haber desarmado al pueblo andaluz, entre haber escogido el 151 y el 143 como resultado actual? En el momento actual. Qué buena pregunta. Me obligas a hacerme la foto política públicamente, pero vamos, yo no tengo ningún problema. Como yo no me presento a las elecciones, puedo decirlo con absoluta naturalidad. Vamos a ver. Empiezo por la historia. La autonomía andaluza, la lucha por la autonomía, causa tal follón de Estado que inmediatamente que Andalucía accede a su autonomía, somos la única del 151, la única que conquista del 151, y a partir de ahí todas se racionalizan por el 143. Esto es un dato importante porque otras comunidades como el País Valenciano o Canarias tenían sus procedimientos avanzados, pero el PSOE, la mayoría UCD, PSOE, los corta por la mitad. Otro dato importante es que en este devenir de los últimos 30 años de Estado autonómico, de arquitectura autonómica del Estado, algunas comunidades que han sido 143, por la vía de la cesión de competencias, se hayan convertido en, vamos a decirlo de alguna forma, comunidades autónomas con estatuto de autonomía equiparables a los 151. En este caso, la ley orgánica la LOTRAVA, Ley Orgánica de Transferencia del País de Valencia, y la LOTRACA, Ley Orgánica de Transferencia de Canarias. Es decir, son dos comunidades en concreto. Creo que en los últimos tiempos también se le ha dado algunas atribuciones especiales a Aragón. Comunidades que en el devenir del Estado autonómico han ido reforzando sus competencias como autonomía. Bien. Me hace usted una pregunta muy concreta y yo creo que de alguna forma la reflexión o la respuesta es muy personal y muy política. ¿Estamos los andaluces siendo más protagonistas de nuestra autonomía? ¿Ha servido en los últimos 30 años nuestra autonomía para darnos más capacidad de autogobierno en el sentido de resolver nuestros problemas, no ya identitarios, que también, sino en cuanto a calidad de vida, en cuanto a índices de sanidad, en cuanto a educación, servicios sociales, o simplemente nos hemos convertido como Junta de Andalucía en un aparato de propaganda? ¿O simplemente somos, como decía antes, una autonomía administrativa? ¿Dónde está esa fuerza del 151? ¿Dónde está ese hablar de tú a Madrid? Nuestra autonomía, en la medida que ha tenido y en la medida que ha sido siempre socialista, por lo menos cuasi monocolor socialista, según en Madrid estuviera un gobierno socialista o no, ha tenido un espíritu más combativo. Ahora, como está Rajoy, se convierte en punta de lanza de todo lo que significan las políticas socialistas. Cuando ha estado Zapatero, pues aquí no se mueve nadie. No sé, es una reflexión que yo me hago y comparto con todos ustedes. Y por otro lado hay una cuestión también que me parece importante. Hablo no ya en términos de autogobierno o en términos jurídicos, en términos políticos. Hablo también en cuanto a conciencia de los andaluces. ¿Somos los andaluces más conscientes y nos identificamos más con nuestras banderas, con nuestra autonomía? ¿O hemos perdido ese empuje que teníamos en los años 70? Pues no lo sé, es una pregunta que dejo en el aire. Yo tengo mi opinión y creo que hemos perdido mucho. Es decir, la autonomía andaluza se ha sometido a unos intereses de partido, eso hay que decirlo francamente. Y después hemos establecido una serie de relaciones absolutamente caciquiles, donde la sociedad civil pues prácticamente no existe en la Andalucía de hoy, de forma que el que se mueva no sale en la foto, como decía Alfonso Guerra. En este caso, como ya estamos en el siglo XXI, el que se mueva no sale en Canal Sur, que es de lo que se trata.
No sé si contesto a tu pregunta, pero la verdad es que sí, o sea, el sentimiento autonómico no es algo que nace y está ahí siempre, sino que hay que cultivarlo, ¿no? Hay un caso que es muy básico, que es la escuela, ¿no? ¿Qué niño se sabe el himno de Andalucía? ¿En qué acto se canta el himno de Andalucía? ¿En qué acto se canta y con respeto? Siempre hay una pregunta que hacen cuando tú vas a algún centro educativo y hablas de la autonomía y hablas de los infantes. ¿Esto es por qué no vienen los libros? Pregúntaselo a la presidenta de la Junta de Andalucía. Sí, está claro que si nosotros tuviéramos un autogobierno que profundice en nuestra identidad, estas cosas no pasaban. Quizás en otros sitios están profundizando demasiado, no sé. También es otra reflexión que tenemos que hacer. Pero bueno, lo cierto es que esa conquista histórica que nosotros hemos tenido en el año 80 no la podemos olvidar, ¿eh? No la podemos olvidar, y que no nos pueden someter ahora a una comunidad 143, que somos algo más que todo eso. Felicidades, hermano. Gracias. Vi una tira cómica que me preocupó. El señor Puigdemont, ¿entiendes? Con Rajoy, que le decía Rajoy, lo siento, pero esta batalla la tienes perdida. Emplearé todos los medios que me da la Constitución y las leyes para impedirlo. Contestación de Puigdemont, dice, lo siento, Rajoy, ya hemos ganado la guerra. Punto suspensivo. En los colegios. Y lo digo porque hace mayorcito ya me sigue tiene más de 40 años. La situación actual en los colegios, los chicos aprenden Andalucía como sentimiento. Mira, pues esa pregunta me da pie a hacerte otro comentario sobre el chiste. Y tú, vosotros podéis juzgar lo que significa. Vamos a ver. La Junta de Andalucía tenía competencia para revisar los libros de texto que se iban a editar en Andalucía. Así ha sido hasta los últimos 20 años. La Junta de Andalucía tenía un equipo de gente que revisaba los contenidos, entre otras cosas porque somos una comunidad 151 y por lo tanto tenemos competencias plenas en educación. Tenemos la necesidad y la obligación política y jurídica de introducir esos conceptos dentro de los libros de texto, sociales, naturales, etc. Entre otras cosas, porque forman parte del aprendizaje natural del niño y del aprendizaje con lo más inmediato. Es decir, tú no le puedes hablar a un chaval de Groenlandia si no le estás hablando de lo que pasa en el Guadalete o lo que pasa en Estrategia. Esto es así. Bien. Esa competencia, que incluso podéis vosotros descubrir en algunos libros de textos antiguos, cuando en la primera página o en la última te decía, este texto está reconocido por la orden de la Consejería de Educación de fecha tal. En fin, de alguna forma lo que hacían las editoriales era presentar los proyectos educativos de los libros a la consejería y un equipo de la Junta lo que hacía era, de alguna forma, validar eso. Sobre todo para que no se colaran barbaridades que algunas veces se han colado en algún que otro libro de texto, donde sea. ¿Qué ocurre? Ese gesto tan sencillo pero tan trascendente, que no es sino la aplicación en nuestra administración autonómica de una competencia que nosotros tenemos en nuestro estatuto, bueno, pues eso ha sido accedido a Madrid. Vamos, y no te lo digo yo, te lo están diciendo gente que está estudiando la cultura andaluza en Andalucía. Y tú dices, bueno, la educación andaluza, dices, bueno, ¿cómo una comunidad, que somos los que más escolares tenemos, uno de los que más gasta en maestros, cómo no exigimos a esas grandes editoriales, Santillana, Edelvives, Anaya, que se adapten por lo menos un poquito? Claro, para las editoriales lo tienen redondo, le ponen una portada con una banderita verde y blanca, Ciencias Naturales Andalucía, ya está todo hecho. Entonces, claro, la paradoja es que nuestros niños están estudiando, por ejemplo, cuando llega la República, que están estudiando los intentos autonómicos en Euskadi, en Cataluña, y no estudian ni siquiera un personaje en bandera como puede ser Blas Infante. O llega la transición y Tarradella, Puyol, no sé, y dice, bueno, pues ¿dónde está Puredo? ¿Dónde está Fernández Viaga? Pues
ese pequeño gran detalle es el que marca la diferencia. La capacidad de un autogobierno de asumir sus competencias, de desarrollarlas, de ejercerlas y no renunciar en favor de Madrid. ¿Qué ocurre? Que los libros de texto que se venden en Andalucía son de lo que se llaman territorios Ministerio de Educación y Ciencia, es decir, de aquellas comunidades que no tienen competencias propias en la educación. ¿Cuáles? Todas aquellas que no son ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia, ni Andalucía. Bueno, perdón, y Andalucía. Es decir, nuestros libros de texto que leen nuestros niños son los mismos que se dan en Zaragoza, en Cuenca, en Burgos o en Santander. No tienen ningún nivel de adaptación. Entonces es triste. Es más triste todavía cuando uno llega a la universidad y uno habla con compañeros de Derecho y dice, no, es que el Estatuto de Autonomía no se estudia en Derecho. Es que esto ocurre en la Andalucía de hoy. Y para esto no hace falta ser un adversario andaluz. No estoy hablando de ni un independentista andaluz, no estoy hablando de eso. Estoy hablando sencillamente de aplicar el Estatuto de Autonomía. Punto. Sí. No digo ya que estudien el habla andaluza, porque claro, se entiende que hablamos mal. Hablamos mal. Eso sería otro capítulo. Y también podemos hablar otro día de la cuestión. Pero claro, hay algunas cuestiones que las tenemos delante de nuestras narices y tú dices, bueno, que un abogado no estudie el Estatuto de Autonomía, ¿no? Si es una norma básica del Estado, máxime si vas a ejercer en Andalucía, o sea, que esto, hay contrasentidos que no tienen lógica. Otra preguntita por aquí. Luego voy yo. Gracias, Manuel. Una cosita. Esto último que estamos hablando no tuvo nada que ver la reforma estatutaria del 2007, porque se nos olvida que ha habido una reforma estatutaria que después de la aprobación del estatuto, primero hubo un golpe de Estado, después del golpe de Estado hubo una LOAPA y luego se reformó el estatuto en el 2007. Y yo creo que parte de las competencias en las que yo se menciona ahora, en el primer estatuto venía la obligación de la reafirmación de la cultura e identidad del pueblo andaluz y toda la temática de educación y tal, y en el segundo me parece que esa competencia ya no existe. Yo me entretengo en buscarlo y no lo he encontrado. Podría ser ser como competencia, en el primero venía y en el segundo no. Entonces yo cuando se habla de todo este tema del desarrollo y de la conquista, me parece fundamental también no cerrar el proceso estatutario en octubre, sino en febrero del 2007, que fue la reforma estatutaria, que por cierto fue votada solamente por menos del 24% de los andaluces y de los andaluces. Por lo que podemos estar en un caso de estar gobernado ilegítimamente, un estatuto como mínimo ilegítimo. Y eso hay que recordarlo, porque está ahí y es la historia también. Claro, tuvimos una ley de referéndum que cuando se hizo no obligaba a unos mínimos de calidad democrática en los referéndums. Si posiblemente hubiéramos dicho en su día, en el año 79, que para aprobar un referéndum o un estatuto de autonomía a un reformado, como tú bien dices, Pepe, hubiera que tener un mínimo de 40% de votos afirmativos, claro. Sí, pero es que lo importante es evaluar por qué se reformó y qué diferencia hay entre el actual y el que votamos por primera vez, que eso también se esconde. Se reformó sencillamente porque Cataluña reformó, punto. Sí, pero realmente aquí no había ninguna conciencia de reforma del estatuto y es más, cuando se reformó y se aprobó, lo que yo me acuerdo, me escandalizaba entonces la cuestión, que la Junta de Andalucía vendía que lo que se había hecho era que teníamos un estatuto más grande, que tenía más artículos. ¿No? Que usted mide la calidad de un texto jurídico por el número de artículos, hasta ahí podemos llegar, ¿no? No, es que tenemos más derechos. Derecho al medio ambiente, derecho a los consumidores, derecho... No, joder, ¿de qué me sirve a mí con un repertorio de derechos formales que queden muy bonitos en un texto jurídico y que realmente la Junta de Andalucía, en otros que son más fundamentales, creo yo, ni siquiera los regule o los desarrolle y encima se los ceda a Madrid? Es que no se entiende. Mi pregunta ha ido un poco por el tema del título, el futuro.
Actualmente la Junta de Andalucía lo que nos representan son partidos políticos de orden nacional, todos son nacionales. La desaparición del Partido Socialista de Andalucía está ahí. ¿Hay una conciencia realmente andaluza en Andalucía? ¿O se ha vaciado de contenido en este proceso de estos años? A ver, es una buena pregunta y estaríamos aquí hasta las 7 de la mañana, pero no de esta semana, sino de la que viene. Yo creo que sí, que se ha vaciado. Yo creo que ahora mismo, realmente desde los 6 años de oro, como decía antes, desde esa etapa de oro del andalucismo político en la transición y en la batalla autonómica, el andalucismo político se ha ido desinflando poco a poco hasta que finalmente ha desaparecido. Ahora aparecen otras opciones que todavía no se han calibrado electoralmente, pero yo no sé si llegarán a buen puerto o no, pero bueno, ahí están. De alguna forma, ese sentimiento no ya andalucista, sino meramente andaluz no existe, porque tampoco se ha fomentado desde la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, cuando tú me decías cuál es el futuro el 28 de febrero, pues a mí me preocupa mucho porque parece ser que el tema es unidireccional hacia Cataluña, y lo que es peor, ni siquiera se ponen de acuerdo Rajoy con lo que puede ser el futuro presidente de la Comunidad de la Generalitat, sea quien sea, ¿no? Sí, a mí me preocupa que si antes no hubo un referéndum legal con condiciones, etcétera, etcétera, ahora que lo ha habido, pues ni siquiera el gobierno tenga sensibilidad para sentarse y dialogar y relajar un poco la situación que no nos beneficia a nadie. Y claro, en ese contexto, ¿cuál será el futuro de Andalucía? Pues la verdad es que yo no lo sé, pero sí me preocupa, y por eso aplaudo que haya actos como este, donde de alguna forma lo que estamos haciendo es recordando lo que somos, y como dice nuestro himno, los andaluces queremos volver a hacer lo que fuimos, no porque entonces viviéramos mejor, no estoy diciendo eso, sino porque la historia no se para en el tiempo, sino que la hacemos todo día a día, queramos o no, y de alguna forma esa mochila que tenemos con el 4 de diciembre, el 28 de febrero, no podemos renunciar a ella, porque es precisamente lo que nos da matiz y nos equipara, al menos en teoría, competencialmente a otras comunidades autónomas, ¿no? El hecho de que la Junta muchas veces haya renunciado a esa posibilidad y se haya convertido en la más España de las Españas, no en la España del progreso, sino en la España más rancia y más conservadora, y que incluso hoy día Susana Díaz represente, lo digo con todo respeto, porque también es mi presidente de la Junta de Andalucía, que Susana Díaz se haya convertido en la derecha del PSOE, bueno, pero está ahí, la votamos los andaluces. Es que cuando tú hablas con alguien de fuera de Andalucía, dices, bueno, es que, ¿cómo podéis votar 30 años al mismo partido? Esto es así, el pueblo habla, y cuando habla, pues habla, y hay que respetarlo, esta es la democracia. Y para que eso no suceda, pues algunos nos movilizamos el resto del año y leemos y escribimos y esas cosas. Bueno, una última intervención por aquí. Hablando de un tema de futuro, en los años 80, la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz se encontró con un 17% de analfabetismo profundo. Y ahí se hizo un trabajo muy serio. Pero mi problema para el futuro es que ahora mismo tenemos más de un 25% de analfabetos culturales. Correcto. Y es cierto, ¿eh? Recuerdo que precisamente las primeras acciones que hizo la Junta de Andalucía en torno a la alfabetización de adultos recibieron premios internacionales de la propia UNESCO, porque fue una apuesta. En aquel momento era yo estudiante de magisterio y fue una cosa emocionante, ¿eh? Lo viví. Este amigo. Mira, pues tiene que ver mucho todo esto con la autoestima que tenemos los andaluces de nosotros mismos, la capacidad que tenemos. Hay unos estereotipos que se han ido poniendo que nos en cierta medida nos están castrando, ¿no? Sí. Uno de ellos, el que los andaluces no trabajamos, nada más que estamos de huelga. Otro de ellos, el habla, que hablamos muy malamente el castellano, y así nos va haciendo que no seamos capaces nosotros de creernos nosotros que somos capaces
de conseguir y no nos valoramos lo que tenemos o lo que podemos hacer. Correcto. Lo peor de los estereotipos no es que existen, sino que nosotros no los creamos. Eso es lo peor. ¿Y qué ocurre? Que bueno, antes de ayer vino un empresario de Córdoba a Cádiz diciendo, no, aquí está todos los días durmiendo la siesta. Sí. O sea, es que, y es de Córdoba y es un empresario. Bueno, estas cosas, no digo ya las televisiones. Las televisiones no digo nada, las chácharas, el cateto, el delincuente, esto pasa un poco como las películas americanas. Los delincuentes son siempre negros, pues aquí lo mismo, los delincuentes son siempre andaluces, ¿no? Entonces es triste que no tengamos unas instituciones de alto gobierno que no se sienten con Telecinco, con Antena 3 y digan, mire usted, espera, cuando saca usted un vasco, saca usted un canario, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de elementos que nos hacen a nosotros como pueblo colonizado pues no tener conciencia de nuestras posibilidades. Yo he escuchado una vez una charla que dio un lingüista y decía, él lanzaba al público esta reflexión, dice, ¿podéis ustedes entender lo que es el procedimiento cultural y educativo de un chaval que desde pequeño le están diciendo que habla mal? Ese chaval no llega nunca a aprender, porque todo lo que hace, todo lo que dice lo está haciendo mal, porque habla mal. Entonces es un proceso también de sometimiento cultural, ¿no? De sometimiento lingüístico, diría yo, ¿no? Y cuando tú hablas, pues no es reconocida, y sin embargo, pues los grandes estudiosos de la lengua española dicen que el castellano evoluciona hacia el andaluz, y que quizás el andaluz esté más cerca del castellano de América Latina que el de Madrid. También es otra reflexión, no sé. Pero lo cierto es que tenemos mucho que avanzar, ¿no? Y en ese sentido nuestras instituciones, volvemos a analizar lo que contaba el compañero, pues quizás en los últimos 40 años han dejado hacer, y eso pues no es posible que siga así. Una cosita nada más para terminar. Un par de... Estaba hablando del tema de Telecinco, no Telecinco, Canal Sur, Canal y Paralelo. Y estamos hablando de que las instituciones, los partidos han ido todas contra recordarse de la reforma agraria, que ilusión de la reforma agraria, que es eso. Hágale a un niño qué significa esa palabra siquiera. Pero lo más lamentable es que tenga que venir un periodista vasco a decirlo, siéntase orgulloso de ser andaluz. Correcto. Famosa frase de Iñaki Gabilondo al libro del 28 de febrero. Sí. Bueno, no hace falta decirlo, la acepción zambomba, por ejemplo, no está reconocida en el diccionario. Ustedes miran un diccionario en el RAE esta noche en Google, pues te dice que la zambomba es un instrumento que está hecho con un pellejo, no sé, pero no te dice que es una modalidad aflamencada de celebrar la Navidad propia de la zona gaditana. Sí, eso no. ¿Por qué? Porque eso no está dentro de la lógica de Castilla, ¿no? Bueno, la última palabra, Pepe, venga, la última. Un minuto, o sea, al hilo de este señor que ha hablado de nuestra autoestima y tal, con este rollo de las banderitas en los balcones, no he visto ni una bandera andaluza. Toda bandera española. Mira que mira para arriba, La calle Sevilla yo creo que será una especie de insignia. Allí vive una bandera republicana rodeada de bandera española, ¿no? Y este tiene los vecinos en contra. Yo he visto banderas andaluzas en Barcelona. Sí, cierto. Yo he visto fotos. De aquí no. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Recordaros que esto es un ciclo y que nuestra próxima cita será el día 22 de febrero, jueves, para la presentación del libro Es preciso armarla, en conmemoración de los 40 años del 4 de diciembre.